En esta sección del curso, vamos a echar un vistazo a la depuración y el manejo de errores en VBA. Por mucho que nos gustaría creer que nuestro código es inherentemente impecable, por lo general es propenso a errores. Siempre podemos cometer errores como desarrolladores, ya sea sintáctica o lógicamente. Es común cometer errores y equivocaciones en tu código, y eso está perfectamente bien. Lo que queremos hacer aquí es aprender más sobre cómo podemos tener en cuenta y ajustar los errores en nuestro código, predecir cómo van a surgir ciertos errores y descubrir formas en que podemos reaccionar automáticamente a ellos para que el procedimiento no se bloquee y rompa todo. Así que en esta lección introductoria, solo quiero mostrarte algunos ejemplos de lo que llamamos errores de sintaxis y errores de compilación. Hay diferentes tipos de errores con los que podemos encontrarnos en VBA. Un error de sintaxis es simplemente un error en la sintaxis del código, por lo que el código real que escribes. Quizás escribas mal una palabra o se te olvidará una palabra. Eso conducirá a un error de sintaxis. También tenemos la idea de los errores de compilación, que son errores que surgen cuando se está compilando el código. Por lo general, esto no va a ser un error de sintaxis, pero podría estar relacionado con la sintaxis, como veremos en un ejemplo. Pero es otra forma de error que impide que su procedimiento de macro se compile, que es el último paso que ocurre justo antes de que se ejecute realmente. Y luego también tenemos cosas como errores de tiempo de ejecución, que ocurren cuando el procedimiento se está ejecutando. Un ejemplo de eso es si nuestra macro intenta abrir un libro de trabajo, pero ese libro de trabajo no existe realmente en nuestro sistema de archivos, entonces eso será un error de tiempo de ejecución. No hay forma de que VBA pueda predecir ese error por adelantado. La macro en sí misma tiene que ejecutarse, y ese error aparecerá cuando se esté ejecutando. Es por eso que se llama error de tiempo de ejecución. Además de estos temas, también quiero hablar sobre el manejo de errores en esta sección. El manejo de errores es la idea de que manejamos errores, lo que significa que vamos a poder escribir código que reacciona automáticamente a los errores. Podemos estructurarlo en una especie de lógica condicional si entonces, donde decimos, hey, VBA, si te encuentras con un error en este punto de ejecución en un procedimiento, sigue este camino. Y de lo contrario, si no te encuentras con un error, haz esto. Y eso permite que nuestros programas sean mucho más robustos, seguros y estables. Queremos evitar que el usuario regrese al Visual Basic Editor y lanzarlos al modo de interrupción predeterminado de VBA, que es lo que sucede cada vez que se encuentra con un error. Más bien, queremos ser capaces de dar cuenta de tantas cosas posibles que pueden salir mal como sea posible. Y vamos a echar un vistazo a algunas estrategias que podemos usar para hacerlo en esta sección. Quiero comenzar esta lección mostrándote algunos ejemplos de errores, tanto un error de sintaxis como un error de compilación, aquí mismo en mi editor de Visual Basic. Así que voy a llamar a este procedimiento algo incorrecto. Y lo que quiero hacer aquí es simplemente hacer una declaración if muy básica. Voy a hacer si 5 es mayor que 3. Y luego voy a poner fin a if. Y creo que eso es todo. Todo debería ser perfecto, ¿verdad? Pero podemos ver inmediatamente que VBA nos muestra este gran texto rojo. Y eso significa que algo anda mal. Me parece bien. Entonces, ¿qué podría salir mal? Así que voy a ejecutar esto con un 5. Y por supuesto, vamos a ser lanzados a este modo de error, donde VBA nos va a decir que tenemos un error de sintaxis. Así que cuando hago clic en OK, vamos a lanzar a lo que se llama modo de interrupción aquí. Y lo que sucede aquí es que todo el procedimiento, o muchas veces la línea donde ocurre el error, se resaltará en amarillo. Y está en este estado pausado y detenido. Lo que realmente podemos hacer aquí es recorrer el código una línea a la vez. Pero entraremos en eso en una lección posterior. Pero para salir de este modo de pausa y volver a nuestra vista estándar, siempre podemos hacer clic en este botón de detener o en este botón de reinicio. Es el cuadrado azul de la barra de herramientas. Y eso nos traerá de vuelta. Pero puedes ver aquí, la línea que se está resaltando en azul es esta. Así que algo debe estar mal aquí. Y, por supuesto, si echamos un vistazo rápido, podemos recordarnos a nosotros mismos. Sí, en realidad tenemos que tener una declaración done después de un if. Y eso lo arreglará. Y la macro funcionará perfectamente bien. Permítanme mostrarles otro ejemplo aquí. Solo voy a copiar este código. Digamos que para mi segundo procedimiento, al que voy a llamar algo incorrecto, digamos que olvido esto. Olvido el final si en lugar de la declaración done. Entonces lo que puedo hacer aquí es solo un cuadro de mensaje algo. Creo que este es un cuadro de mensaje macro válido. Esto está funcionando. Y puedo seguir adelante y ejecutar esto. Vamos a tener un problema similar. Va a ser un error de compilación. Pero fíjate esta vez, no es un error de sintaxis. Es otro. Y muchas veces, estos mensajes de error en realidad serán inútiles, pero a veces, pueden ser útiles. Así que recomiendo leer el texto real que contienen antes de que simplemente haga clic sin pensar en ellos. Entonces dice aquí que tiene una declaración de bloqueo if, pero le falta el final if. Sin el final sí, eso es un buen regalo. Podemos ver aquí cuando hacemos clic OK, volvemos al modo de interrupción. La línea superior del procedimiento, la declaración, está resaltada en amarillo porque podemos ir línea por línea. Y siempre nos va a empezar en la parte superior. Y luego la línea aquí que está resaltada en azul es unsub. Ahí no es exactamente donde está ocurriendo el error, pero nos está dando una pista de que está ocurriendo en algún lugar más cercano al final del procedimiento. Y se está encontrando con un unsub sin encontrarme con algo más de lo que espera, que, por supuesto, es el undef. Así que, de nuevo, puedo simplemente presionar mi botón de reinicio, ir aquí y poner mi undef, y todo se arreglará.
Así que otro consejo que quiero mostrarte en esta lección es que puede resultar un poco molesto pasar por todas tus macros y procedimientos, y corregir todos estos errores uno por uno ejecutando estas macros. De hecho, hay una gran cosa de ayuda disponible, que es esta opción en Debug. Va a hacer esto compilar proyecto VBA opción, y lo que eso va a hacer es ejecutar todos los procedimientos y asegurarse de que todos sean válidos. Así que va a comprobar los errores de sintaxis, los errores de compilación, uno por uno, y luego te llevan a la macro donde algo se rompe si se rompe. Y luego puedes seguir ejecutando esta opción una y otra vez. Y si se ejecuta sin ningún problema, entonces sabes que no quedan más errores en todos tus procedimientos y macros, y puedes estar tranquilo de que todo está funcionando como debería ser. Entonces lo que puedo hacer aquí es llevarnos de vuelta a nuestro ejemplo original. Así que voy a eliminar mi ended here. Y voy a eliminar mi palabra clave dan aquí. Y en lugar de hacer clic en estas macros y ejecutarlas una por una, puedo ir a depurar, compilar proyecto VBA. Ahí está mi primer error de sintaxis. Emerge. Ahora puedo ver dónde está ocurriendo. Puedo hacer clic en OK. Fíjate, en este caso, no nos va a llevar al modo de interrupción. Es solo una especie de visión general de la imagen general. Nos mostrará la macro donde ocurre el error. Pero podemos identificar la línea. OK, me falta un done. Y can save. Y can then back to debug and compile VBA project. Ya no va a encontrar un error en mi primer procedimiento. Así que va a pasar al segundo o a tantos como tengamos en este módulo. Aquí, nos encontramos con el segundo error con el que nos encontramos anteriormente. Puedo hacer clic en OK. Una vez más, no vamos a ser lanzados a ningún tipo de modo de interrupción. Puedo arreglar este error, ended, sabe. Y luego cuando voy a debug, compile VBA. Project, en realidad no vamos a ver que suceda nada. Va a estar en blanco la próxima vez que miremos el menú porque ya ha realizado esta compilación. Así que se ha comprobado todo el código, lo compiló, asegurada de que no se va a encontrar con ningún error y deberíamos estar listos para ir. Ahora, como recordatorio, esto no evita los errores de tiempo de ejecución porque, por ejemplo, si queremos abrir un libro de trabajo y ese libro de trabajo no existe, no va a poder atraparlo aquí porque no va a ejecutar la macro tal como está, simplemente compruébelo en busca de errores de sintaxis y prepárelo para su ejecución. Pero cualquier error que realmente pueda ocurrir en tiempo de ejecución, tendrá que descubrir esos errores a medida que ejecuta el procedimiento y probarlo usted mismo. Pero esta es una buena introducción a algunas de las formas básicas en que podemos manejar los errores en VBA. Y vamos a echar un vistazo a las formas más complejas que podemos tomar cuidado de estos peligros potenciales en nuestro código a lo largo de esta sección. Así que espero poder presentarles más sobre la depuración y el manejo de errores, y nos vemos en la siguiente sección. En esta lección, echaremos un vistazo a las palabras clave on, error y goto, que a menudo se usan juntas entre sí. La forma en que funcionan estos dos es que nosotros puede decirle a VBA que vaya a una determinada sección de nuestro procedimiento cada vez que se encuentre con un error. Ahora, si no se encuentra con un error, aún continuará y se completará normalmente. Pero si lo hace, podemos redirigir su ruta a un lugar donde tal vez podamos manejar el error o simplemente salir del procedimiento por completo. Echemos un vistazo a esto en nuestro editor de Visual Basic. Voy a definir un procedimiento muy básico. Voy a llamarlo FunBitsum. Y todo lo que voy a hacer aquí es tomar el valor que el usuario ha ingresado en la celda A1 y le agregaré 5 y luego usaré MessageBox para enviarlo al usuario. Entonces, por ejemplo, puedo poner un valor aquí como, digamos, 4, y puedo escribir algo como esto, MessageBox. Voy a obtener el valor de la celda A1 y voy a agregarle 5. Y en este momento, esto debería funcionar perfectamente y debería obtener a MessageBox con el valor 9. Así que todo está genial. Sin embargo, ¿qué sucede si en lugar del valor 4, pongo una cadena aquí como bunch of text? Bueno, ahora, cuando ejecuto esto, vamos a obtener un error grande y gordo. Por supuesto, una discrepancia de tipos porque VBA no sabe cómo agregar una cadena al número 5. Así que voy a terminar esto ahora mismo. Y una vez más, si hago clic en fin, no vamos a entrar realmente en el modo de depuración, así que volvemos a nuestro estado normal. Lo que podemos hacer es decir VBA, puedes intentar ejecutar esta línea. Y si te encuentras con algún tipo de error, haz la transición a otra parte del código. Así que así es como te voy a mostrar cómo hacer esto. En realidad es un proceso de 2 pasos, y me voy a centrar primero en el segundo paso. Lo que voy a hacer aquí está justo debajo de aquí, voy a seguir esta sintaxis. Voy a quitar la sangría hasta el principio, y voy a escribir esto, invalid entry, seguido de 2 puntos. Y en la siguiente línea, voy a escribir MessageBox, y voy a escribir invalidCellValue. Así que probablemente la primera pregunta que tienes en este momento es, ¿qué es esta entrada inválida? Y la respuesta es, ese es un nombre personalizado o un símbolo que se nos ha ocurrido para identificar una determinada sección del código. Así que este nombre depende de nosotros. No tiene por qué ser invalid entry. Puede ser inválido, o una mala suma, o cualquier tipo de nombre que pueda darle que sea descriptivo y describa el tipo de problema que está encontrando.
Lo que tiene que hacer es escribir una línea específica de código que dirá, cuando VBA está ejecutando esto, si se encuentra con algún error, en lugar de lanzar el mensaje de depuración, no bloquee el procedimiento. Más bien, vaya a esta sección de código, a la que hemos llamado o etiquetado invalid entry. La forma en que podemos hacerlo es justo encima de aquí, justo antes de ejecutar cualquier cosa que pueda desencadenar un error, vamos a escribir un error. Vamos a hacer un espacio allí. Luego vamos a escribir goto, una sola palabra con G mayúscula y una T. Y luego, después de ir a, vamos a escribir una de nuestras propias secciones personalizadas. Entonces, en este caso, la única que hemos definido es invalid entry. Por lo tanto, es una gran cantidad de sintaxis para asimilar, pero en realidad se lee más o menos como English. Estamos diciendo, hey, VBA, en un error, si encuentra un error al ejecutar el código a continuación, vaya a una sección específica del código y esa sección que hemos llamado invalid entry. Y de nuevo, como recordatorio, esto puede ser lo que queramos, siempre y cuando lo que pongamos aquí coincida con una cosa aquí abajo. Y por cierto, no está simplemente limitado a tener uno de estos. Puedes tener varios tipos diferentes de secciones, si quieres, que puedes etiquetar. Y puedes dirigir tu código VBA para que vaya a donde sea necesario. En este caso, simplemente tenemos un error, pero puede detectar muchos tipos diferentes de errores y tal vez llevarlos a diferentes secciones de su código. Muy bien, entonces hay una cosa más que tenemos que hacer para que esto funcione, que es, desafortunadamente, la forma en que VBA va a funcionar es si lee este comando ahora mismo y no hay ningún error. Digamos que Cela 1 tiene un número y es capaz para agregarlo. VBA todavía va a proceder hacia abajo y ejecutar esto. De hecho, puedo mostrarte esto en la práctica. Voy a llevar esto de vuelta a un número válido como 9 y ejecutar esto, un 5. Así que vamos a ver 14. Eso es correcto, pero también puedes ver que vamos a obtener un valor de celda no válido porque VBA está bajando todo el camino aquí. Y sigue siendo encontrándonos con esta sección de código que hemos llamado entrada inválida. Así que la forma en que podemos evitar esto es justo después de aquí, podemos poner access sub. Como recordatorio, esas dos palabras clave salen de un procedimiento prematuramente. Y esto funcionará muy bien porque lo que VBA hará es ver esto, que está anidado debajo de esto en caso de error, y va a ejecutar estos dos. Y si estos funcionan correctamente, entonces esto se agregará correctamente y no habrá ningún error. Y esto probablemente se ejecutará correctamente y el procedimiento se cerrará. Y nunca vamos a llegar a esta sección. Recuerde que en caso de error, esta lógica solo se aplicará si las líneas debajo de ella desencadenan algún tipo de error. No importa qué tipo de error sea. Cualquier tipo de error, VBA lo detectará. Ese es el término técnico para ello. Va a detectar el error en curso y dirá, ok, me has dicho qué hacer cuando lo detecte. Ir a la entrada inválida. Va a ir aquí y ejecutar lo que esté en esa sección. Entonces esto debería hacerlo. Así que ahora vamos a echar un vistazo tanto a un ejemplo adecuado como a un ejemplo incorrecto. Voy a quedarme con el número 9 aquí y ejecutar con F5. Vamos a obtener 14. Y no vamos a obtener el cuadro de mensaje de entrada inválida porque hemos salido del sub. En comparación, si pongo algo inválido aquí, como diversión, 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 y ejecuto aquí mismo, de nuevo, vamos a encontrarnos con un error. Y luego vamos a golpear el cuadro de mensaje en la sección de entrada inválida. Así que F5, vamos a obtener un valor de celda inválido aquí mismo. Y observe que el código no está roto. Así que el usuario que va a realizar esto en el frontend, o más bien la interfaz de Excel, más bien, es el término adecuado para ello, si se encuentran con algún tipo de error, solo van a ver un cuadro de mensaje. No les va a obligar a volver al editor de Visual Basic y ver el punto de interrupción en el código donde quiera que se rompió. Nunca queremos que las personas que están trabajando con nuestras hojas de cálculo vean necesariamente el código a menos que tengan experiencia con él. Así que queremos para asegurarnos de que no lo sacamos de su flujo de usuario. Si hay algún tipo de error que el usuario ha cometido, queremos detectarlo, alertarlo sobre qué es lo que han hecho mal, y luego permitirles ejecutar la macro nuevamente sin problemas. No queremos bloquear todo el proceso de Visual Basic. Y el manejo de errores como este nos ayudará a avanzar hacia ese objetivo. Eso es realmente todo lo que hay que cubrir en esta lección. Hablamos sobre los conceptos básicos de las palabras clave OnError y goto. A menudo se usan entre sí. OnError simplemente dice, si atrapa un error debajo de esta sección en cualquier línea de código, vaya a una sección específica del código. Esa sección del código normalmente se definirá debajo de donde está ese OnError. El nombre de la sección depende de nosotros. En este caso, lo llamamos entrada inválida, pero puedes llamarlo como quieras. Puedes tener más de uno en todo el código. Así que puedes probar un OnError por encima de una cosa, y luego un OnError encima de otra cosa, y redirigirlos a ambas a diferentes secciones del código. Y luego recuerde que si no se encuentran errores, VBA aún procederá hacia abajo y llegará a todas las secciones reales que haya definido. Así que desea asegurarse de poner ese sub de salida al final de su código real para asegurarse de que nunca llegue realmente a esas secciones a continuación. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Así que nos vemos en la próxima. En esta lección, echaremos un vistazo a las palabras clave OnError ResumeNest. A veces, siempre que estás ejecutando un procedimiento, quieres ser capaz de manejar un error, como vimos en la última lección.
En otras ocasiones, es posible que desees simplemente seguir el procedimiento como si nada malo hubiera pasado. A veces, es simplemente la solución correcta para tipos específicos de problemas. Por ejemplo, imagine que está tratando de eliminar una hoja de trabajo en un libro de trabajo, pero esa hoja de trabajo puede o no existir. Si le dice a Visual Basic que intente eliminar una hoja de trabajo y no existe, te vas a encontrar con un error. Eso no es realmente motivo de preocupación, porque tal vez tu lógica sea, bueno, si no existe, bueno, entonces no existe, y no necesito eliminarlo, y puedo seguir adelante. Es en ese tipo de situaciones que puedes decirle a VBA que en lugar de encontrarte con un error o manejar un error, simplemente puede decirle al código que continúe funcionando normalmente. Puede decirle que vaya a la siguiente línea y continúe procesando como si fuera una macro normal y nada hubiera salido mal. Es para ese tipo de situaciones que un error resumen es perfecto. Así que echemos un vistazo a un ejemplo aquí. Lo que voy a hacer es rellenar las columnas A y B con un montón de enteros. La forma más fácil de hacerlo es simplemente rellenar usando la función runBetween. runBetween genera un número aleatorio desde un límite inferior hasta un límite superior o límite. Así que esos son los dos argumentos aquí. Así que digamos que empiezo comenzando en 1 y llegando hasta 10. Y si arrastro esto hacia abajo, voy a generar un montón de números aleatorios entre esos dos puntos finales. Aquí vamos. Y también voy a hacer clic y arrastrarlo todo el camino hacia la derecha. Así que ahora tenemos dos columnas de números aleatorios. Voy a presionar Ctrl+C aquí para copiar, haga clic derecho, y simplemente pegar estos valores especiales. Y lo que eso me va a permitir hacer es que ya no tengan referencias a las fórmulas, por lo que no van a cambiar dinámicamente. Ahora tenemos dos columnas llenas de enteros aleatorios. Y lo que quiero hacer aquí es en la columna B, quiero llenar un par de estos valores con el número 0. Así que digamos aquí mismo, justo aquí, y tal vez aquí mismo. Muy bien, como todos sabemos desde hace mucho tiempo en matemáticas clase, dividir por 0 no es una operación matemática válida. Resulta en un error. Así que lo que quiero hacer en mi código VBA es escribir un montón de lógica que va a dividir el valor de la columna A por la columna B y luego pegar ese valor en la columna C. Y cada vez que se encuentra con algo que no puede dividir, por ejemplo, 4 no se puede dividir por 0, simplemente quiero que lo ignore y pase a la siguiente línea. Así es como podríamos escribir algo así. Voy a crear un procedimiento aquí llamado doDivision. Y lo que puedo hacer es comenzar primero declarando una variable iteradora. Voy a llamarla i. Va a ser un número entero, así que un non. Y luego quiero hacer un bucle for básico. For i igual a, digamos, de 1 a 10. Vamos a iterar desde 1 a 10, incrementando en 1. Y lo que quiero hacer es apuntar a las celdas de cada fila. Quiero apuntar a cualquier fila sobre la que estoy iterando, columna número 3 o columna C. Y quiero que ese valor sea igual al valor de la columna 1 dividido por el valor en la columna 2 o en la columna B, así. Muy bien, ¿qué va a pasar cuando esto se ejecute? Sigamos adelante y ejecutémoslo sin ningún tipo de manejo de errores primero. Bueno, cuando ejecuto esto, nos vamos a encontrar con un error, por supuesto, y podemos verlo aquí mismo, división por 0. Si hago clic en fin, podemos ver que el procedimiento ha hecho todo lo que podía hasta aquí. Estas son dos divisiones válidas, pero tan pronto como se encuentra con esto, nos encontramos con este gran error de no poder dividir por 0, y todo se bloquea. Y por supuesto, no queremos que el usuario vea ese mensaje de error cada vez que esté ejecutando esto desde la interfaz de Excel. Así que lo que podemos hacer aquí es justo encima de aquí, podemos simplemente escribir un error, tal como vimos en la última lección, le estamos diciendo a VBA qué hacer cuando encuentra un error. Y un error, en lugar de ir a una sección específica del código, podemos simplemente decir resume next. Y esto solo significa reanudar la ejecución e ir a la siguiente línea, así que continúa con lo que originalmente estabas planeando hacer. Así que voy a seguir adelante y eliminar nuestros valores aquí mismo, y vamos a ver qué pasa ahora mismo. Así que voy a ejecutar con F5. Y ahora puedes ver que todo ha funcionado exactamente como esperábamos. Así que lo que sucedió aquí es que cada vez que VBA encontró un valor completamente válido, simplemente pasó a la siguiente ejecución válida. Entonces, cada vez que se encontraba con las filas 1 y 2, y era igual a 1 y 2, era capaz de ejecutar esas divisiones y pegar los valores aquí. Luego, cuando se encontró con el siguiente bucle donde y era igual a 3, se encontró con un error aquí mismo. Pero eso no es un problema, porque tenemos este pequeño fragmento de arriba que dice que cada vez que te encuentres con un error, simplemente continúe. Entonces VBA dice, ok, toda esta línea, especialmente esta parte de la derecha, no está evaluando nada válido. Es un error. Entonces, obviamente, no podemos escribir en esa celda. Ok, así que terminé de ejecutar esta línea. Es un error. Pasa a la siguiente parte del código, que en este caso, está incrementando y a 4. Y luego simplemente repite el proceso de nuevo. Y con un valor de 4 aquí mismo es una división válida de 3 por 7. Y continúa esa lógica hasta que llega al final y hace toda la división como queremos, excepto por las filas que son completamente inválidas. Así que eso es realmente todo lo que hay que cubrir en esta lección. Este es un concepto bastante simple. En lugar de ir a una sección del código cada vez que nos encontramos con un error, simplemente le decimos a VBA, simplemente ignóralo. Sigue adelante con lo que sea que estabas haciendo originalmente.
Entonces, en este caso, simplemente escribimos un error resumen encima de la sección de código que queremos monitorear o la sección de código que puede tener un error. Y luego le decimos, simplemente reanuda las operaciones. Continúa a la siguiente línea cada vez que te encuentres con un error. Eso es realmente todo lo que hay que cubrir en esta lección. Así que nos vemos en la próxima. Muy bien, retomemos donde lo dejamos en la lección anterior. Concluimos dividiendo los valores de la columna A por los valores de la columna B y luego continuamos cada vez que VBA se encontraba con un error, que en nuestro caso era simplemente intentar dividir por 0. Así que este es un concepto interesante. Detrás de escena, existe el concepto de un objeto de error dentro del modelo de objetos de Excel. Y el trabajo de ese objeto de error es realizar un seguimiento de los errores reales que se han encontrado en el código, que está automáticamente disponible para nosotros. Simplemente podemos usar la palabra ERR. Y el objeto de error va a tener muchas propiedades y métodos convenientes que podemos usar para determinar cuál es el verdadero error y lo que podemos hacer con él. Entonces, por ejemplo, es posible que queramos ajustar, dependiendo del tipo de error que encontremos, qué es lo que realmente queremos hacer con nuestro código. Y podemos decir, si te encuentras con este tipo de error, haz esto. Si te encuentras con este tipo de error, hacer eso, etc. Por ahora, todo lo que quiero mostrarles es una propiedad en el objeto de error llamado number. A number simplemente nos dará el número numérico de un error. Así que a cada tipo de error que podamos encontrar en VBA se le asignará un número específico. Y podemos demostrarlo aquí mismo simplemente depurando la impresión de des. Va a ser un simple todo número, solo un entero regular. Y cuando ejecute esto, vamos a obtener un montón de 11s. De hecho, puedo mencionar esto un poco y desplazarme hacia arriba y mostrarles que en realidad vamos a obtener un par de ellos. Y quiero explicar exactamente lo que está sucediendo aquí. Podrías estar mirando a la izquierda y diciendo, bueno, solo hay 3 filas que tienen cálculos no válidos. ¿Por qué estamos viendo todos estos valores? Bueno, la forma en que funciona es esta. De forma predeterminada, si no ha encontrado errores en el código, el número de error será 0. 0 significa que no hay errores. El objeto de error está en su estado inicial inicializado predeterminado, y no ha encontrado errores. Entonces, para las 2 primeras filas, cada vez que ejecutamos esta línea, aún no hemos encontrado un error. Y luego estamos generando el número de error, que sigue siendo 0. Nada ha cambiado en este momento. Tan pronto como nos encontramos con la fila número 3, nos encontramos con nuestro primer error. Y en ese punto, genera con éxito el número del error, en cuyo caso esto es 11. Eso significa que el error de división por 0 recibe un número de identificación de 11. Ahora, solo porque le decimos VBA que reanude y continúe no significa que ese objeto de error detrás de escena se borre. Más bien, conserva ese número, esa identidad. Así que para cada fila subsiguiente, a medida que se itera, todavía va a presentar 11, incluso si esa fila tiene un cálculo válido. Por ejemplo, en la fila 4, 3 puede ser eliminada correctamente por 7, y ese valor se puede generar aquí mismo. Sin embargo, el objeto de error aún persiste, y su propiedad number todavía contiene 11 de la última fila. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de ese error? Lo que podemos hacer es llamar a un método aquí mismo llamado error.clear. Así que en el objeto de error, tenemos un método claro que borra el mensaje de error real, o mejor dicho, el número de error, y lo devuelve a su estado original de 0. Entonces, si ejecuto esto, lo que puedo hacer es eliminar todo esto y ejecutar este código nuevamente con F5. Todavía vamos a ver 10 valores totales. Pero esta vez, si me desplazo hacia arriba, puedes ver que solo vamos a ver 11 en las filas reales que tienen errores. Ahora, obviamente, esto es un poco inconveniente, porque todavía estamos recibiendo un montón de 0 que no nos dice nada. Simplemente nos dice que no hay errores. Así que lo que realmente podemos hacer aquí es envolver toda esta lógica en una declaración if. De hecho, va a ser bastante simple. Podemos hacer if. Y si simplemente pasamos el objeto de error, VBA es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que si el objeto de error no tiene errores, no va a entrar en el if-body. Y si tiene errores, entonces ejecutará esa lógica condicional. Así que solo voy a poner un entonces aquí. Voy a sangrar esto un poco menos, intentar esto un poco más, y terminar if. Así que de nuevo, solo si tenemos un error válido, entonces estas 2 líneas van a ejecutarse. De lo contrario, no va a pasar nada. Así que ahora lo que voy a hacer es borrar todo este contenido aquí. Permítanme borrar el resto de la moneda. Ahí vamos. Haga clic aquí, ejecute con F5, y ahora vamos a obtener 311S. De nuevo, eso va a ser desde aquí, justo aquí, y justo aquí. Va a tener un error en ese punto de ejecución. Va a depurar imprimir el número de error, y luego borre el objeto de error para que pueda pasar a la siguiente fila con una pizarra en blanco. Ahora, por supuesto, 11 realmente no nos dice nada. Lo que realmente queremos saber es el tipo de error que encontramos. Y podemos obtenerlo pasando este número a una función incorporada llamada error. Así que justo debajo de aquí, de hecho, voy a depurar imprimir el resultado no del número de error, pero del resultado de pasar este número a una función llamada error. Lo que esto realmente nos va a dar es una cadena que nos dice cuál es el error real. Así que ahora voy a borrar esto, y todavía vamos a obtener 311 seguidos.
pero también vamos a obtener el mensaje de error como una cadena. Y podemos ver que va a ser exactamente el mismo mensaje de error que esperábamos, división por 0. Así que esto puede ser particularmente útil cuando realmente quieres averiguar qué tipo de mensaje de error es con el que estamos tratando. De hecho, para concluir esta lección, quiero hacer un experimento realmente divertido, un ejemplo realmente divertido de un procedimiento, que es que quiero usar esta sintaxis para mostrarles muchos de los posibles errores que podemos encontrar dentro de VBA. Así que en realidad voy a navegar aquí a una hoja completamente nueva y hacer un poco de zoom, digamos 150 en mi caso. Y lo que voy a hacer es escribir un nuevo procedimiento. Y voy a llamar a ese procedimiento mostrar errores. Muy bien, y todo lo que voy a hacer aquí es crear un bucle for muy básico. Voy a declarar una variable iteradora y va a ser un non. Vamos a iterar desde y igual a 1 hasta 100, siguiente y. Y todo lo que quiero hacer en el cuerpo es ir en la columna 1, cualquier fila sobre la que esté iterando actualmente, y la columna 1 la columna A. Y el valor, quiero escribir el resultado de usar la función de error y pasarlo en el valor de i. Recuerde que i es solo un número, al igual que el número de error aquí es solo un número, y la función de error espera un número que puede procesar. Y le dirá la cadena real equivalente de ese mensaje de error. En realidad no necesita un número de error literal, solo necesita algún tipo de número entero, que se almacena en este caso como una propiedad de number en el objeto de error. Podemos simplemente darle un número entero simple y antiguo de nuestro bucle for, y luego nos dará un montón de errores diferentes aquí mismo y simplemente los generará en la columna A. Entonces, cuando hago clic aquí y ejecuto, podemos ver un montón de errores diferentes. Si me desplazo hacia abajo, vamos a ver que algunos de ellos son duplicados, pero muchos de ellos también van a ser completamente diferentes. Así que podemos ver muchos de los errores comunes con los que podemos encontrarnos cada vez que estamos codificando VBA. Por ejemplo, acabamos de ver 11 justo aquí, la división por 0, pero también podemos tener cosas relacionadas con eras. Por ejemplo, subíndice fuera de rango. O podemos quedarnos sin memoria. O podemos tener todo tipo de cosas. Digamos que tenemos espacio sin pila, que es muy similar a la memoria. Podemos tener algún tipo de procedimiento o función definida que en realidad no estamos definido en otro lugar. Es posible que tengamos un procedimiento que dependa de otro subprocedimiento que en realidad no se ha definido. Así que estamos usando un nombre que aún no se ha declarado. Podemos tener todo tipo de problemas cuando se trata de cargar archivos externos. Nombre de archivo incorrecto, modo de archivo incorrecto. Podemos intentar abrir un archivo que ya está abierto o intentar guardar un archivo que ya existe. Es posible que no tengamos más espacio en nuestro disco. Así que hay un montón de errores que están incorporados. Cada uno tiene un número único. Como podemos ver aquí, comienzan en 1, llegan hasta el final, ni siquiera estoy seguro de dónde, pero un montón de números. Cada error tiene su propio número único. Y luego, si pasamos ese número a la función de error, en realidad vamos a obtener cuál es ese error. Y eso puede ayudarnos a veces cuando se trata de averiguar exactamente cuál es el error que se ha encontrado. A veces, estos mensajes pueden ser un poco más útiles que lo que vamos a obtener en la ventana emergente real que aparece cada vez que el usuario se encuentra con el error en la interacción real con Excel. Al correcto, así que eso es todo lo que hay que cubrir. En esta lección, hablamos sobre el objeto de error. Tiene un montón de propiedades y métodos que vale la pena analizar. Los más importantes, por supuesto, son número, que es una propiedad. Nos dice el número real del error, así como el método claro, cual devuelve el objeto de error a su estado predeterminado sin errores. Y también hablamos de la función error. Dale un número, te dirá una cadena equivalente que describe lo que realmente es ese error. En esta lección, echaremos un vistazo a una de las características más poderosas de VBA, que es la capacidad de recorrer el código con la tecla F8. Ahora, cuando digo recorrer el código, lo que quiero decir con eso es que podemos recorrer el código línea por línea. Ejecutamos una línea a la vez. Y podemos hacer una pausa en cualquier lugar en medio del procedimiento para, por ejemplo, eche un vistazo a cuáles son los resultados hasta ese punto. O podemos, por ejemplo, usar la ventana inmediata para generar el valor de una determinada variable. Pero podemos hacer esto antes de que todo el procedimiento haya completado la ejecución. Así que es como presionar un botón de pausa justo en medio de la ejecución y caminar a través de toda una línea a la vez, un paso a la vez. Esto puede ser muy útil cuando estamos depurando, porque cuando no estamos muy seguros de cuando algo se está rompiendo, podemos simplemente hacer nuestros movimientos a través del procedimiento un paso a la vez hasta el punto en que realmente se rompe, y luego podemos deducir dónde está surgiendo ese problema. Así que echemos un vistazo aquí en mi editor de Visual Basic. Voy a diseñar un procedimiento muy básico y luego simplemente recorrerlo paso a paso. Así que voy a llamar a este procedimiento un paso a la vez. Y va a ser algo realmente básico. Lo primero que quiero hacer es declarar un número entero, dim x. Hagámoslo como un non. Voy a establecer x igual a 5, y voy a escribir ese valor al rango a 1. Así que solo voy a establecer ese valor de variable en mi celda superior izquierda. Entonces lo que quiero hacer es un poco más complejo. Quiero hacer un bucle for básico. Así que quiero declarar una variable iteradora. Voy a llamarla i. Y luego simplemente voy a hacer un bucle de i igual a una, digamos, 5. Asegúrese de incrementar i. Y solo voy a escribir mis valores en mis celdas en un patrón diagonal.
Así que solo voy a hacer y tanto para el índice de fila como para el índice de columna. Entonces esto va a ser 1, 1, luego 2, 2, luego 3, 3, etc. Y se va a mover en un movimiento diagonal desde la parte superior izquierda de la hoja de cálculo. Y para cada rango que vuelvo de las células, solo voy a establecer su valor en lo que sea que esté iterando. Así que esta es una macro muy simple. Obviamente no es un proceso de negocio complejo, pero quiero mostrarles un ejemplo muy simple de cómo podemos avanzar. Por lo general, cada vez que queremos ejecutar algo, haríamos clic aquí y presionaríamos el botón reproducir, o ejecutaríamos con nuestro atajo, que es F5. Sin embargo, cuando se trata de recorrer el código, simplemente presionamos un botón diferente, y verá la diferencia inmediatamente en la ejecución. Vamos a presionar F8 en nuestro teclado. Así que tan pronto como tengamos F8, ¿qué va a pasar? Es la línea superior del procedimiento se va a resaltar en amarillo. Y una cosa importante a tener en cuenta aquí es que esta es la línea que está a punto de ejecutarse. Así que hasta ahora no se ha ejecutado nada. Hasta ahora no ha pasado nada. Estamos en la cima. Cada vez que pulsamos F8, VBA ejecutará la línea que actualmente está en amarillo y luego pasará a la siguiente línea. Así que lo que puedo hacer es presionar F8 aquí. Y ahora, supongo, se ha saltado la declaración de la variable. Ese fue técnicamente el primer paso. Y ahora, estamos en la ejecución de x igual a 5. Eso aún no ha sucedido. Así que voy a presionar F8 de nuevo. Y ahora, eso ha sucedido. Así que ahora, en el contexto de este procedimiento, la variable x ya está en la memoria. Entonces, ¿qué podemos hacer con ella? Bueno, podemos ir a la ventana inmediata y podemos averiguar cuál es su valor. Simplemente puedo hacer algo como esto. Signo de interrogación. Acuérdate de hacer una pregunta. Y puedo averiguar cuál es el valor de x. Y ahí, vamos a obtener 5. Perfect. Así que ahora, si nuestro código, por ejemplo, se rompía cada vez que escribíamos en el rango, siempre podríamos hacer una pausa justo antes y asegurarnos de que todo está correctamente. Una vez más, digamos que quiero continuar con la siguiente línea. Solo voy a presionar F8. Y observe que está saltando todas las declaraciones de variables. Y se ha ejecutado esta línea. Podemos ver aparecer 5 ahora mismo en la celda A1. Y este es realmente el ejemplo más genial, que es que cada vez que llegamos a un bucle for, en realidad va a pasar por cada iteración del bucle for. Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer es presionar F8 aquí, y ahora, estamos dentro del cuerpo del bucle for, así que puedo averiguar cuál es el valor de i. Así que si salí de ahí, vamos a obtener 1. Eso tiene sentido. Voy a presionar F8. A continuación, y nos moverá a la parte superior del bucle for nuevamente, F8. Así que ahora, nos estamos moviendo a la segunda iteración del bucle for. Así que si me deshago de esto y descubro el valor de i nuevamente, ahora es igual a 2. Y realmente podemos seguir el progreso a través de todo el bucle for. Esa es una de las características más poderosas, es que podemos medir el valor de una variable a medida que cambia a lo largo del ciclo de vida de este procedimiento. Una cosa más que quiero mostrarles, un par de cosas, es que la cosa amarilla, esta flecha amarilla, por así decirlo, que aparece en el lado izquierdo obviamente va a apuntar a cualquier línea que esté a punto de ejecutarse, pero lo que es realmente genial es que podemos hacer clic en ella, sostenerla y arrastrarla hasta un punto anterior o un punto posterior en el procedimiento. Así que digamos que quiero cambiar aquí x a 10, y quiero que vaya a volver a eso. Lo que puedo hacer es hacer clic y arrastrar esto y simplemente arrastrarlo. Puedes ver el contorno aparecer en mi barra lateral y simplemente arrastrarlo hasta aquí. Ahora, una cosa importante a señalar es que esto no va a revertir el procedimiento. Entonces, por ejemplo, escribimos este valor de variable x en la celda A1. No lo va a eliminar. No es como un rebobinado. Más bien, simplemente regresa a esa parte de la ejecución del procedimiento para que podamos ejecutarlo de nuevo. Entonces, si ejecuto F8 de nuevo, y ahora echo un vistazo a lo que es x. Podemos ver que es 10. Y cuando ejecuto F8 de nuevo, puedes ver que va a escribir 10 y luego comenzar el bucle for de nuevo. Así que si entro en el bucle for con F8, y ahora miro y, es igual a 1. Ahora, esta es una característica realmente poderosa porque lo que nos permite hacer es ni siquiera tener que romper una macro para averiguar qué está pasando. Siempre podemos volver atrás. Podemos avanzar. Podemos probar que es algo. Si algo no funciona, podemos cambiar el valor de una variable o cambiar la lógica de algún tipo de declaración. Vuelve atrás e inténtalo de nuevo. Luego vuelve atrás e inténtalo una vez más. Entonces, en lugar de encontrarte siempre con estos errores o depurar cosas, puedes manipularlo una pieza a la vez, una línea a la vez, un paso a la vez, una declaración a la vez. Así que eso es lo que lo hace muy poderoso. Ahora, siempre que quieras salir de este modo, que es el modo de paso, hay dos cosas que puedes hacer. La primera es que puedes presionar el botón azul detener o restablecer aquí mismo. Y eso va a detener todo y terminar en ese punto. También puedes presionar F5, que va a completar el resto del procedimiento. Así que voy a presionar F5 aquí mismo. Y puedes ver los otros valores del bucle for aquí van a imprimir 1, 2, 3, 4. Y luego debería haber un 5 aquí mismo. Y ahí está. Así que si alguna vez necesitas detener la ejecución a mitad de camino,
lo que puedes hacer es presionar el botón pausa. Déjame intentarlo de nuevo. Así que aquí mismo, haz clic en el procedimiento. Presione F8. Lévalo. Digamos, está bien, ya terminé. Todo está funcionando hasta este punto. He hecho algún tipo de comprobación. Luego puedo presionar Stop. Permítanme quitar esto para mostrarles que no va a hacer nada efectivo. Y esa es otra característica. Por cierto, puedo seguir adelante y alterar las cosas en el medio. No va a pausar ni romper el procedimiento. Simplemente lo va a detener y mantenerlo en su lugar. Puedo modificar la hoja de cálculo, luego seguir adelante y ejecutar las cosas de nuevo en mi editor de Visual Basic. Así que digamos que quiero detenerlo. Solo voy a presionar el botón de pausa aquí mismo o el botón de reinicio. Y notarás que el resto no se ejecutará. Entonces, si quieres detenerlo por completo, presiona el botón detener, el botón azul reiniciar. Y si quieres que se complete hasta el final, puedes presionar F5. Ahora, si tienes algún error en tu procedimiento, esto todavía se va a ejecutar en el procedimiento, así que todavía vas a recibir ese mensaje de error familiar. Sin embargo, puedes moverte, de nuevo, paso a paso, hasta ese punto en el que llegues allí. Así que puedes averiguar exactamente qué es lo que lo está causando. Y una última cosa que quiero mostrarte es que si no quieres usar la tecla F8 o tú olvídalo, si miras el menú de depuración aquí mismo, va a haber una opción aquí llamada Step Into. Aquí está tu acceso directo. Eso hace exactamente lo mismo. Simplemente entra en un procedimiento y comienza a ejecutarlo una línea a la vez. Muy bien, eso es todo lo que hay que cubrir. En esta lección, hablamos sobre una de las características más poderosas de VBA, que es la capacidad de recorrer su código una línea a la vez, una declaración a la vez, un paso a la vez. Simplemente presione la tecla F8. Y luego, a medida que avanza en el procedimiento, use algo como la ventana inmediata para averiguar el valor de una variable o el valor de un cálculo. O incluso puede hacer cosas como verificar el valor de una propiedad en un objeto o incluso ejecutar un método en un objeto en la ventana inmediata. Así que es una especie de patio de recreo interactivo que siempre está en este estado de pausa una línea a la vez. De nuevo, la línea que está a punto de ejecutarse se resaltará en un color amarillo brillante. Esa no es la línea que se ha ejecutado. Esa es la línea que está a punto de ejecutarse cada vez que presiona F8. Y luego, por supuesto, si continúa hasta el final de su procedimiento, simplemente terminará y terminará. Y si desea que termine automáticamente, simplemente presione F5. Y si desea que se detenga por completo, simplemente presione el botón azul Reset. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Así que nos vemos en la próxima. Muy bien. Así que retomemos donde lo dejamos en la última lección sobre paso a paso por el código. En esta lección, quiero presentarte los puntos de interrupción. Y los puntos de interrupción están diseñados para resolver algunas de las ineficiencias que vienen con el paso a paso por el código. Así que quiero que imagines este escenario. Imagina en la línea justo debajo de nuestro vehicle for, tengo algún tipo de código erróneo, como, tal vez quiero tomar mi rango A1 y quiero escribir un cálculo inválido allí. Y por supuesto, cuando ejecuto esta macro con F5, todo va a funcionar hasta este punto. Y vamos a obtener este error. Y digamos por el bien del argumento, en realidad, no sabemos qué línea está causando esto. Por supuesto, podemos presionar Debug, y nos lanzará al modo de depuración, que, por cierto, es básicamente lo mismo que el modo paso a paso. Así que podemos ejecutar cosas aquí mismo y verificar el valor de las variables en nuestra ventana inmediata y cosas así. Sin embargo, digamos que no quiero tener que encontrarme con el error. Todavía quiero pasar por el proceso de pasar por mi procedimiento. Muy bien, así que permítame seguir adelante e ir y reiniciar esto. Y sigamos adelante y borremos todo nuestro contenido aquí mismo también. Y digamos que quiero lanzar otra llave inglesa en la mezcla, que es que ya no tenemos que iterar de i a 5. Ahora queremos iterar de i igual a 1 a 100. Así que si estuviéramos para recorrer este código una línea a la vez con F8, lo que sucedería es que cada vez que llegáramos a este vehicle for, tendríamos que pasar por esto 100 veces, lo que significa que 100 veces diferentes tendríamos que tocar F8. Eso es muy ineficiente. Así que tiene que haber una manera de evitar eso. Es realmente molesto si queremos averiguar qué está causando un error abajo y tenemos que pasar por toda esta molestia de llegar allí. Entonces, lo que hacen los puntos de interrupción es indicar un punto en el código donde debería romperse. Entonces, lo que hace es decir, en este punto, pausar el código, detener el código, forzar el procedimiento para que se detenga a mitad de la ejecución y esperar a que el usuario continúe. Y, de hecho, puede establecer múltiples puntos de interrupción a lo largo de su procedimiento. Así que echemos un vistazo a algunas de las formas en que podemos establecer puntos de interrupción. La primera forma es simplemente pasar el mouse sobre esta barra lateral izquierda que está a la izquierda del editor. Y en la línea que desee para poner un punto de interrupción, simplemente haga clic en él. Así que cuando hago clic aquí, vamos a ver aparecer este pequeño círculo granate y esta línea se va a resaltar en este color granate. Y eso significa que cada vez que ejecutamos la macro, se detendrá justo antes de que ejecute esta línea. Así que casi puedes pensar en ello como decirle al editor para recorrer su código, pero deténgase justo cuando llegue aquí, y podemos establecer más de uno a la vez. Entonces, por ejemplo, digamos que quiero establecer uno aquí. La sintaxis alternativa que puedo usar aquí es la tecla F9. Entonces, si presiono F9, vamos a ver aparecer otro punto de interrupción. Y, por cierto, hay otra tercera forma en que podemos establecer un punto de interrupción, que está en el debug. En el menú desplegable de depuración, tenemos una opción aquí llamada Toggle Breakpoint. Puedes ver que el acceso directo es F9. Eso también va a poner un punto de interrupción en ese punto. La forma en que puedes eliminarlos es bastante simple, es solo lo contrario. Entonces, si desea deshacerse de la que está aquí, puede hacer clic en el círculo granate
granate a la izquierda. Eso lo eliminará. Y también puede usar la tecla F9. Va a servir como una especie de interruptor de palanca. Así que aquí vamos. Apágalo, enciéndalo, apáguelo, enciéndalo, etc. Y si tiene muchos de ellos, por ejemplo, digamos que mi código está lleno de un montón de puntos de interrupción diferentes. Veamos, no puedo ponerlo en mi declaración, pero definitivamente puedo ponerlo aquí. Y quiero eliminar todo esto de una sola vez. Lo que puedo hacer es ir a depurar y simplemente hacer clic en borrar todos los puntos de interrupción. Puedes ver que el atajo es Ctrl-Shift-F9. Y eso los eliminará a todos. Así que echemos un vistazo a esto realmente en acción. Que lo que voy a hacer es poner mi punto de interrupción aquí, haga clic aquí. Y no voy a presionar F8 esta vez. Voy a presionar F5, porque esa es nuestra ejecución regular. E incluso en una ejecución regular, Excel continuará hasta este punto, y se detendrá en esa coyuntura. Así que cuando ejecuto F5, puedes ver que todo el código de antemano se ha ejecutado. Podemos ver que este texto ha sido escrito aquí, así que todo este biocofor se ha completado. Todo hasta este punto de interrupción ha sido ejecutado. No hay manera de revertir eso. Pero este paso final de la macro no se ha ejecutado. Y si sabemos que aquí es donde está el error que está ocurriendo, ahora podemos decir, ok, ¿qué está pasando aquí? Y digamos que no sabía lo que estaba pasando aquí. Quizás este lado derecho sea algún tipo de cálculo complejo. Puedo jugar con él en la ventana inmediata. Puedo comprobar el valor de, digamos, una variable, tal vez y o tal vez x, y se establece en 101, ok. ¿Y qué tal ese cálculo de 5 dividido por 0? O, tal vez eso es lo que está causando el error. Y puedo darme cuenta, ok, entonces eso es un error. Puedo seguir adelante y arreglar esto a 5 dividido por 1, digamos. Y eso va a solucionar el error. Así que es una forma realmente efectiva de depurar y luego vaya a un cierto punto para pausar el código para que pueda verlo más a fondo. Lo importante es recordar, por supuesto, que si accidentalmente deja un punto de interrupción aquí, cada vez que alguien ejecuta el procedimiento, se detendrá allí mismo y los llevará a la ventana del editor de Dejo o Basic, lo cual no desea hacer. Así que es muy importante antes de hacer cualquier cosa, antes de enviar este código a alguien que lo va a usar, solo asegúrese de eliminar todos estos puntos de interrupción. De nuevo, la forma más fácil de asegurarse de eso es simplemente ir a depurar y hacer clic en borrar todos los puntos de interrupción. Eso va a devolver el código a su forma óptima. Todavía estamos en nuestro pequeño modo de depuración, así que podemos cancelar aquí mismo. Podemos deshacernos de nuestra salida. Podemos deshacernos de nuestra salida aquí mismo también. Podemos hacer clic en esta celda superior izquierda, hacer clic en eliminar para eliminarla y luego ejecutar esto nuevamente con F5. Todo funciona correctamente. Todo parece perfecto. Así que los puntos de interrupción nos han ayudado a descubrir la causa de nuestro error. Y eso es todo hay que cubrir en esta lección. Los puntos de interrupción son una forma más eficiente en la que podemos llevar nuestro código a una cierta posición antes de que lo atraviesemos. Y por supuesto, por cierto, olvidé por completo mencionar, puedes combinar los dos. Así que lo que puedes hacer es establecer un punto de interrupción. Y una vez que llegues a ese punto en tu código, puedes presionar F8 para seguir avanzando una línea a la vez. Así que es como un atajo, una bandera que pones en una línea específica que dice, sube hasta aquí, y luego ponla en pausa. Y luego lo que quieras hacer con él depende de ti. De nuevo, varias formas en que puede establecer un punto de interrupción. Puede hacer clic en el panel lateral izquierdo. Puede presionar el atajo F9. Puede ir a la ventana de depuración y presionar alternar punto de interrupción. Y, por supuesto, todos esos funcionan también para eliminarlo. Puede presionar F9 para eliminar el punto de interrupción. Puede hacer clic en el círculo granate izquierdo para eliminarlo o ir a ese borrar todos los puntos de interrupción y eso también funcionará. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Así que nos vemos en la próxima.